Hola a todos. Vamos a hacer un resumen de una de las sesiones de este Congreso de ADA 2023. Es un clásico en los últimos años hablar de los ISGLT2 y la evidencia que se va acumulando año tras año a favor de este grupo terapéutico. Vamos a hacer un resumen de una de las sesiones que ha analizado desde un punto de vista un poco más de investigación básica y la trascendencia clínica de algunos de los hallazgos que han mostrado. Para ello voy a compartir un momentito pantalla con todos vosotros y así puedo mostrar algunas de las imágenes que hemos visto. La sesión comenzaba hablando de un poco la falta de herramientas o de tratamientos que hemos tenido en los últimos años, donde el control de la glucemia per se y el control metabólico no aportó un beneficio claro en reducir pues esos outcomes o esos endpoints primarios que se hacen en algunos de los ensayos a nivel cardiovascular. Y además, como la obesidad era uno de los factores claramente más relacionados con la producción de los eventos vasculares agudos en muchos de nuestros pacientes y de una manera prácticamente lineal. A mayor grado de obesidad, mayor probabilidad de presentar eventos. Y la llegada de los ISGLT2, como esos estudios de seguridad cardiovascular que se exigieron a partir de la rosiglitazona, no quiero caer en comentarios ya de temas conocidos, mostraron una seguridad cardiovascular y unos beneficios cardiovasculares que iban más allá del control metabólico. No solo en este caso EMPA, sino los otros componentes de la familia mostraron que sí que había un beneficio claro cardiovascular y empezaron a llegar las primeras preguntas de dónde estaba ese beneficio más allá del control de la glucosa. Se habló de la resistencia a la insulina, de la modificación de la elasticidad arterial, disminución del ácido úrico, incremento de las ketonas, etc. La mejora de la función renal, que estamos muy acostumbrados a ver que cuando nuestros pacientes van perdiendo función renal van apareciendo muchas de las complicaciones que luego son fatales y que se relacionan también con, no solo con mortalidad, sino con morbilidad, etc. Uno de los beneficios que están todavía demostrándose y donde más investigación básica estamos encontrando es el grado de beneficio que tiene los SGLT2 en el tejido adiposo. Tejido adiposo no solo visceral, sino el tejido adiposo que está en muchos casos a nivel vascular, el tejido adiposo como tejido endocrino con producción de hormonas, de citocinas, etc. Y es ahí donde sabemos que existe una homeostasis en el medio o a nivel del tejido adiposo, donde existe un equilibrio entre las moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias y que en los pacientes obesos ese equilibrio está roto y donde existe pues, un predominio de moléculas proinflamatorias, una mayor producción de citocinas inflamatorias y donde los macrófagos como los M1, que son proinflamatorios, están en mayor número de lo que debieran y donde se derivan algunos de los problemas que tenemos. Estudios a nivel básicos en modelos animales han mostrado cómo el tratamiento con SGLT2, a pesar de una dieta similar en modelos animales, producía una disminución de marcadores proinflamatorios y de una manera esquemática esos macrófagos proinflamatorios, por ejemplo, se no estarían disminuidos o retomarían ese equilibrio homeostático con respecto a los M2 que tienen los pacientes tras un tratamiento con ISGLT2. Podríamos poner muchos de los ejemplos que han puesto los autores y algunos de los ponentes de la mesa, pero incluso lo llevan a enfermedades inflamatorias o autoinmunes como es el lupus, la artritis reumatoide, donde se ve que existe una disminución de marcadores proinflamatorios. Además, incluso con estudios sobre el inflamosoma, que es otra de las patologías que creo que estamos viendo, y lo compara con otros fármacos hipoglucemiantes como puede ser las sulfonilureas, es decir, es un mecanismo que va más allá del control glucémico. Uno de los ponentes pide de una manera muy clara que no se compartan imágenes de la presentación, pero sí no dice nada de este estudio que presenta, que está pendiente de publicación, en ese estudio SADI, muy interesante, en el que habla de una corte de pacientes muy grande en la que se les da empagliflozina durante 3 meses y se toman muestras de tejido adiposo de sangre y donde se estudia cómo se modifica esa inflamación
de la que hablábamos antes. Se mide también, no puedo poner las imágenes como os comentaba, pero se ve como todas las gráficas y todas las tinciones y todas las muestras de tejido que nos ponen en distintas diapositivas, se muestra cómo existe un cambio con una disminución clara de esas moléculas proinflamatorias y de esas citoquinas proinflamatorias. Sigue la mesa y se habla de que toda esta inflamación y todos estos mecanismos que dependen de los SGLT2 más allá del control glucémico tienen un órgano en el que se ve un beneficio claro y centran este beneficio a nivel cardíaco y habla de las distintas opciones para hablar de este beneficio. Y dentro de estas distintas opciones habla, bueno, pues de muchos de los mecanismos que sí que se han corrido, podríamos decir, ríos de tinta siendo muy literatos, y habla también de otros mecanismos mucho más específicos como puede ser la elevación de EPO, como puede ser la disminución de la inflamación que veníamos comentando ahora, el estrés oxidativo, etcétera. Habla también de los cambios morfológicos, de un mejor uso de hierro y una mejora de la eficiencia energética a nivel cardíaco, que sabemos que está alterada en los pacientes con diabetes y con insuficiencia cardíaca. Y habla de una manera muy clara, además, de cómo contribuyen a un menor remodelado, regresión de parte del remodelado del ventrículo izquierdo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y con diabetes. Muestra distintas diapositivas en las que sí que se aprecia o la que demuestra en muchos casos distintos estudios la evidencia sobre el remodelado cardíaco en nuestros pacientes tratados con SGLT2. Para finalizar la mesa, nos habla de la epidemia de esa insuficiencia cardíaca que tienen muchos de estos pacientes y uno de los ponentes hace una pregunta que a mí yo creo que me pareció una manera muy bonita de terminar la mesa y habla de que si los ISGLT2, si al final la insuficiencia cardíaca con función de eyección preservada, más allá de ser una enfermedad hemodinámica, es una patología puramente hemodinámica, es un problema metabólico. Y la verdad es que hace una disquisición muy interesante, está quedando un poco, y la relaciona, bueno, pues la asociación existe entre la insuficiencia cardíaca y el manejo de la glucosa, la insuficiencia cardíaca y la obesidad, la circunferencia a nivel de cintura o la resistencia a insulina. Y todo esto no es una novedad, pero sí que verlo desde ese punto de vista sí que es interesante. Y además, como la insuficiencia cardíaca, y en este caso la diabetes, caminan prácticamente de la mano. Es decir, existen alteraciones metabólicas en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que van más allá de lo puramente hemodinámico. Pone los ejemplos claros de cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca no tienen un buen manejo a nivel energético, cómo existe una alteración de la inflamación y los mecanismos proinflamatorios que interfieren con el manejo energético de las células miocárdicas, y termina de una manera mucho más precisa y comentándolo de una manera mucho más detallada cuáles pueden ser esos mecanismos de los SGLT2 para mejorar o revertir parte del daño que subyace al paciente con insuficiencia cardíaca. De una manera, la verdad que muy interesante. Me parece que es una manera también de destacar estos fármacos que van más allá del control glucémico y que tienen un nivel de interferencia sobre otros mecanismos muy interesante. Yo creo que no está todo dicho de los SGLT2, que probablemente en el ADA 2024 habrá mesas que hablen de estos mecanismos y haya mucha más evidencia a su favor, demostrando que es una familia terapéutica con unas posibilidades realmente muy interesantes. Muchas gracias.